Bitácora Antropológica número 10, cápsula número 10. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo. En esta nueva temporada estamos, pues yo les digo, cada capítulo que estamos poniendo una alfombra roja porque tenemos unos invitados muy buenos y hoy no es la excepción. Está con nosotros hoy Víctor Mendoza. Y Víctor Mendoza viene a platicarnos sobre las culturas urbanas. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Sayid? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué gustazo verte, maestro. Qué gustazo, mano. Ahora ya, cuando nos conocimos teníamos unos bigotes muy ralos. Ahora ya tu mostacho es un gran mostacho, cabrón. Como de señor, ¿no? ¿Cómo estás? Oye, me acuerdo que de las primeras como episodios de que nos conocimos fue en San Cristóbal de las Casas, güey. En ¿Ah, sí? en el Congreso de Sociología que fue en San Cristóbal de las Casas. Que iba yo de ponente, que era un gran intelectual. Ah, exacto. Exacto, con tu jornada en la mano y Marcos tatuado en el brazo. Fíjate que esa vez, cabrón, nada más llegó un pantalón de mezclilla y terminé siendo un hippie en San Cristóbal, cabrón, así todo sucio. Ya ni me ofrecía. Hasta el año pasado. Hasta el año pasado. No sé si te acuerdas, es una buena experiencia, cómo venía la jornada y el tiempo de San Cristóbal de manera clandestina, cabrón. O sea, ibas caminando por las plazas y te Sí, decían, sí. ¿quieres la jornada? Tengo la jornada. ¿No? Si te veían medio hipiteca. Y ya Ajá, como ajá. que te dieron cuenta que yo era como un animalito más de ahí de San Cristóbal, ya ni me pelaban, cabrón, ¿no? Ya no me lo ofrecían, ya no era un revolucionario, cabrón, ¿no? No, pues pasaron buenas cosas ahí, cabrón, en esa, En ese cita, episodio, pues, ¿no? En ese congreso. la que hicimos ayer en ese congreso. Yo pensé que nos habíamos, no sé si fue después, en estos rollos que justo es de lo que vamos a platicar, mi Vic, en una práctica o en una visita que hicimos a una casa hogar, una casa de chavos de la calle que se llamaba El Caracol, me parece. Acá por Sí. el metro, que Por vaya este Michuca, elevado, ¿no? ándale, Por la viga. por la viga y ese rollo. No sé si ahí, cabrón, Ajá. yo no sé por qué tengo, o de ahí me rescataste o yo te rescaté de ahí, pero no sé por qué tengo esa figura, pues esa imagen, cabrón, de que ahí nos conocimos. Y de San Cristóbal no me acuerdo, porque tú debes haber quedado en el hotel donde estaba la banda de Catlán, ¿no? El Creo que Oman, sí. Exacto, sí. y que había agua fría, ¿no? Hicieron una super fiesta, cabrón, todo el tiempo, haciendo cosas alegres, ¿no? Yo también, pero estaba yo me parece que en otro hotel, cabrón, nos habíamos topado 2 3 veces. Ajá. Ahorita que estoy acordado, fue un fastidio ese pinche viaje porque todo lo botábamos, ¿te acuerdas, cabrón? Vamos a fumar. ¿Quién va a fumar? No, pues yo. ¿Quién fuma? Yo quiero fumar. ¿Qué vamos a votar, ver, para que salga a fumar este cabrón, ¿no? Y nos, puta, hicimos un buen de tiempo, cabrón. Hicimos como, pero no sé cuántas horas, pero fue de un día a otro, cabrón, ¿no? Que llegamos a No mames. Cristóbal, todo lo querían votarlo de Fueron regreso. como 10, fueron como 16 horas, cabrón. No. Y luego no quería subir a un cuate de regreso, el Pancho, el maestro Ajá, mamón, el pinche Pancho, no quería subir un chavo que nos sobraba un lugar, me acuerdo, ¿no? ajá, Ahí ajá. estábamos liderados por dos comandantas superiores de la revolución, que era Silvia y Azucena, si mal no Silvia recuerdo, y la Azucena, exacto. ¿no? Eran acá Sí, como sí, las matriarcas, cabrón. sí, sí, Oye, Vic, ¿por sí, qué no te sí. presentas? Déjame por mi gorra revolucionaria a propósito de esto, cabrón, pero vete presentando.
Te espero. Pues soy Víctor Mendoza. Tengo varios años trabajando con poblaciones juveniles. He trabajado como en diferentes instancias, sociedad civil, gobierno, pues como independiente también, ¿no? Ok. Mi experiencia ha sido trabajar con poblaciones jóvenes, cultura urbana, graffiti específicamente, y prevención de violencia los últimos, pues yo creo que los últimos 11 años, pues, ¿no? Que, pues por ahí ha sido como mi experiencia laboral y profesional. Y Como bueno, pues, ustedes deben de más o menos intuir, Víctor es colega sociólogo, egresado de Acatlán, es- y de ahí es donde trae esta, digamos, esta parte, pues no sé si teórica, pero sí profesional, sí sí, como una especie como de oficio. El oficio sociológico lo agarró Víctor por este lado de las culturas, de la cultura urbana. ujú, Este, y a diferencia de lo que se puede pensar, pues no se quedó Víctor en el viaje, o sea, no es un chavo eterno, ¿no? No es un Peter Pan. Víctor ha venido evolucionando y ha encontrado distintas formas de ayudar a los chavos. Víctor, ¿cómo definirías o qué es esto de las culturas urbanas? ¿Cómo ves mi gorra acá? Mira, este es acá ¿qué tal? de Las comandante traigo, las traigo. Ernesto Guevara de la Entonces, Serna. ¿Qué ¿Cómo defines el, la cultura urbana? ¿Qué puede entender la gente por cultura urbana? ¿Por pues mira, qué? Sí, a ver, no te escucho. yo creo que a nivel como conceptual, más bien, tampoco me la voy a aventar de ronco pecho, más bien como para entender un poco a qué nos estamos refiriendo como culturas urbanas. Me parece que primero, como que podríamos decir que son estas prácticas, tanto artísticas como culturales, expresiones de ciertas poblaciones con rangos de edad similar entre los 15, 30, 35 años, digamos, ¿no? Pensando en que hay gente que hace skate, hace patineta, puede tener, ya no solamente es joven entre los 15 y los 29 años, sino rebasa la edad, ¿no? O la gente que comenzó haciendo graffiti hace 20 años y ahorita ya tiene 40 y sigue haciendo graffiti, digamos, Sí, forma parte de estas expresiones o urbanas. ¿Y por qué urbanas? Pues porque relativamente o principalmente se hacen en la ciudad o en las ciudades o en las cabeceras municipales, pero sobre todo vienen pues de las grandes urbes, ¿no? Y, y desde ahí me parece que algo que vale la pena como resaltar es que al final son expresiones o prácticas realizadas por ciertos grupos de personas con afinidades similares y que principalmente hacen uso del espacio público para hacerse visibles. Eso, digamos, son como que las características, no sé si el concepto, pero sí las características de las culturas urbanas. fíjate que me gustó y déjame ver si más o menos le entendí. Podríamos decir que lo que tú has dedicado, digamos, a fomentar, a analizar y a estudiar, tiene que ver con una especie de cultura. No sé si una cultura alternativa, una cultura o una subcultura, pero es una cultura que nace de manera horizontal en la sociedad o en la comunidad, más bien en la comunidad, más, yo creo que es más comunitaria que social, digamos, que más grande, ¿no? Es del barrio, incluso de la calle, cabrón, de una cuadra, digamos, un tipo de manifestación cultural que nace de manera horizontal, que no viene el Estado y le dice, oye, tienes que hacer esto, no viene una institución y dice, tienes que por aquí, sino la misma gente, particularmente o generalmente son chavos, ¿no? Tú le ponías ahí un rango de edad, los que ante la falta de alternativas culturales y de espacios culturales, ellos crean su propio espacio
Y lo padre, lo que me gusta es que es el espacio, y yo creo que ese es esencial en este concepto que estás o que se está construyendo, es el espacio público. Es una forma de apropiación del espacio público, del espacio de todos, donde estos chavos encuentran el tiempo y el espacio para recrear o manifestar su cultura, ¿no? O la cultura que ellos quieren compartirnos. Es horizontal, Víctor, o sea, es decir, no hay una institución que los regule, que les diga, mira, por acá, ¿tiene que algo que ver esto o es muy romántica mi percepción? Mira, yo creo que O un nada que poco ver. como para ir también desmenuzando, más allá de que estas actividades o estas prácticas se realicen o nazcan en lo comunitario, en el barrio, me parece que cuando Feisha dice, ¿no? Carl Feisha dice que menciona a las culturas juveniles, es que no, o sea, tampoco lo voy a parafrasear, pero lo que él explica es, No lo voy a parafrasear, pero lo voy a citar, dices. lo Aquí voy a está. citar, aquí lo tengo, espérame. Ok, esa es Este, palabra de Feisha. Te la vamos, señor. aquí lo tengo atrás, con unas veladorcitas. Bueno, pero un poco lo que dices, son grupos que tienen ciertas características y que tienen expresiones similares y que eso hace que se definan entre ellos y que además tienen un discurso crítico hacia el poder, hacia la institución, aunque no sea la intención. Es decir, no todas las expresiones o las culturas urbanas tienen esta intención política, ¿no? Ok. La otra es que efectivamente no es no hay una verticalidad hacia quién dice o qué propone las culturas o las expresiones urbanas. Lo que sí es cierto, pero lo que sí es cierto es, pues son producto de la globalización. Es decir, nacen en cierto lugar y a partir de los medios de comunicación, a partir de las redes sociales o del internet, o a partir, y estoy hablando de finales del siglo pasado, estoy hablando de cuando se comienza a utilizar el internet, de cuando comienza a haber mucho más conocimiento del contexto, de los diferentes contextos en el mundo, en donde comienzas a ver diferentes expresiones que no necesariamente son de tu entorno, pues, ¿no? Sí, Caso similar, un perdón, caso, pero sí, desde hace rato me acordé ahorita que iba a decir, ¿tiene que ver algo con lo marginal? La gente se preguntará por qué estos grupos siempre están, digamos, no son de una clase alta. O ok, sea, ¿por qué no hay estas manifestaciones dentro de la burguesía, pero de la alta burguesía, pues, no de la clase media? Porque estamos hablando de clase media para abajo, ¿no? sí, Regularmente. Pero sí. de la burguesía, de la alta burguesía, ¿qué relación hay entre clases sociales o entre marginación y esas manifestaciones, Víctor? O sea, yo creo que sí están como estas expresiones, sí se encuentran como en contextos populares. No Ya no sé si, marginados, populares. ya no sé si marginales, pero sí populares. Es decir, que sí se encuentran, o sea, hay muchos contextos populares que se encuentran al margen, pues, de las políticas públicas, que se encuentran al margen de tener acceso a museos, viajes, en fin, ¿no? Diferentes formas de conocimiento o diferentes formas de acceder a estas diferentes actividades culturales o de la alta cultura, ¿no? Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que muchas de esas actividades que se concentran en la cultura urbana, pues por supuesto que se aprenden en la calle, se aprenden entre los amigos, se aprende en el barrio, se aprende
cuando vas de un lugar a otro, pues, ¿no? Y que al final, pues, no sabes de dónde viene cuando las empiezas a conocer. No sabes de dónde te llega, digamos, el graffiti. Pues, cuando yo conocí el graffiti, pues, yo no sabía de dónde venía. Solo un amigo me dijo: "Oye, ¿y por qué no haces tu firma?". Y yo le decía: "¿Para qué, güey?", ¿no? Y dice: "Pues, haz tu tag, güey". Si Y no yo: soy Cuauhtémoc Blanco para orinarme aquí, "No cabrón. mames, güey". Yo como: "Pues, ¿para qué, güey?", ¿no? Dice: "Pues va, mira, invéntate una firma y luego nos salimos en la calle a pintar". Y yo: "¿Para qué, güey?", ¿no? O sea, ¿qué? Dice: "Tú hazlo". Bueno, pues órale, pues, vamos a hacerlo. Y entonces, pues, me inventé mi nombre, hice mi firma, y entonces yo le decía: "Bueno, pero ¿cuál firma, güey?". O sea, es como si firmara yo ahí la boleta, güey, o, mi credencial, ¿o qué, no? Dice: "No, no, güey", ¿no? Entonces ya me enseñó dibujos, letras, una tipografía, este, rasgos, a partir pues, de lo que era el graffiti. Y entonces, pues me hice mi firma ahí, ¿no? Y entonces con plumón, mi Esterbrook, me salí yo a hacer mis firmas con este güey hacia la calle, pues, ¿no? Y cuando tuvimos chance de encontrar sprays, pues también nos salíamos a pintar, pero así como juego, o sea, no sabíamos que estábamos haciendo cultura urbana, güey, ¿no? No sabíamos que estábamos haciendo una expresión, una identidad, ¿no? O sea, tú salías a cotorrear, pues, ¿no? Ya después cuando uno es sociólogo se pone uno a pensar y descifrar mamada y media, pues, ¿no? Pero al final me parece que sí mucho se juega como con lo lúdico, con la interacción, con la convivencia, y que, pues, de repente es así como muy silvestre. Realmente no tienes mucha idea de lo que estás haciendo. En otro caso, por ejemplo, los skates un poco era como irte a juntar a algún lugar, hacer trucos en una tabla con ruedas, y entonces te vas encontrando otro tipo de gente que viene de diferentes lugares, y que el espacio posible para hacer esas actividades, pues eran las fuentes, ¿no? Eran las escaleras donde había barandales, o eran, porque no había espacio posible para hacer esas actividades. O sea, te estoy hablando de cuando yo lo viví quizás en el 95, ¿no? 94, cuando yo conocí gente que hacía skate, pero no había lo que ahora conocemos como skate parks, ¿no? O sea, no existía, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no existía. Pero entonces, a lo que voy es, eh, creo que actualmente sí podemos identificar, hay una cultura y hay un mercado actualmente. Actualmente sí hay un mercado que regula diferentes prácticas artísticas, que sí regula diferentes prácticas culturales. El breakdance ahora ya está en las Olimpiadas, ya es una disciplina deportiva de que va a estar dentro de las Olimpiadas, el breakdance, ¿no? El breaking. El graffiti, ya hay un mercado alrededor de graffiti, ya cotiza, ese tipo de arte callejero ya cotiza en el mercado. Entonces, actualmente sí podemos hablar de que hay ciertas formas de regular esas prácticas, sí. Eso me parece súper interesante porque, pues digo, más allá de decir si está cooptado, integrado o no, o sea, me parece que actualmente sí hay como dos mundos entre quien lo comienza a practicar y quien ya está profesionalmente vinculado a esa práctica que comenzó hace 20 años, ¿no? Yo creo bueno, no sé, siempre hubo siempre hubo reglas. Y lo que quiero decir con que siempre hubo reglas tiene que ver con, siempre fue una institución. Sin embargo, era una institución alterna a la estructura, ¿no? Quizá ahora ya forma parte de esta institución ya forma parte de la estructura social y es reconocida por otras instituciones Hey, como las Olimpiadas, etcétera, como
una institución que tiene ciertos parámetros, ciertas normas, ciertas reglas, ciertos haceres ya muy establecidos, ¿no? Creo Sí, que siempre fue así, pues no fue, no nació de manera, o sea, había anárquica, pues siempre hubo ciertos parámetros que cumplir y podías entrar o no dependiendo de cumplir o no estas reglas, ¿no? O de ser reconocido sí, por el grupo. Es decir, no porque yo tuviera una firma iba a ser ya grafitero, ¿no? así Eh, es. entonces, digamos, parte de lo que hemos venido aquí discutiendo, platicando, tiene que ver con unas manifestaciones culturales ante la falta de espacios culturales por parte del Estado, que también quién sabe si existen y no les iban a gustar, ¿no? Si tampoco podemos saber si es porque el Estado no ofrece espacios culturales. Quizá espacios culturales que ellos necesitan, que los chavos necesitan, es que se produce, ¿no? Es diferente. Mm. Decir, mira, yo te voy a poner aquí una biblioteca, pero yo no quiero una biblioteca aquí, cabrón, yo la quiero allá, o quiero estos libros, ¿no? O sea, me refiero a que no necesariamente es por una falta del Estado, sino simplemente es por una falta de comunicación quizá del Estado con su propia, este, con la propia gente, pues, y que no sabe qué es lo que la gente quiere, ¿no? Una pregunta yo creo que es fundamental y a lo mejor convendría hacerse es por qué la gente hace lo que hace, es decir, por qué los chavos hacen cultura urbana. Sí, Eh, ¿Por qué hacen cultura urbana los chavos, Vic? o sea, yo lo que creo es el Estado, la ausencia del Estado, específicamente con la población juvenil, pues yo creo que los últimos 30 años ahí, ¿no? O sea, desde que se nombra 1985 como el Año Internacional de la Juventud y desde ahí se plantea eh, crear políticas públicas para esta población que está creciendo, que se encuentra entre los 15 y 29 años y que va a crecer y que va a llegar a algún momento en el que va a ser el mayor número de población en el mundo, en ese rango de edad, pues yo creo que muchos estados como que ni lo vieron pasar. Este, el Estado mexicano como que más o menos la intentó, pero no lo logró. Y actualmente, pues vemos tasas de desempleo altas, vemos jóvenes involucrados en el crimen organizado, vemos jóvenes sin empleo, vemos jóvenes que no tienen acceso, pues, a estado de bienestar, en fin, jóvenes que tienen muchos problemas de salud, tanto sexual y reproductiva como salud en general. Entonces, creo que, y bueno, además sus actividades y sus formas de representarse o hacerse visibles en la calle, pues mucho tiempo han sido estigmatizadas, perseguidas, como, etiquetadas como vagos, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido generación tras generación, desde pues, tus papás y mis papás hasta actualmente, pues, ¿no? El tema es que en los momentos actuales, mucha gente ahora se dedica a hacer eso que de joven comenzó a hacer. Entonces, lo que me parece que en algún momento se tomó la decisión de muchas personas en este país, en esta ciudad, de involucrarse en actividades de este tipo y con esas características, frente a que no había, digamos, eh, la posibilidad de involucrarte en actividades artísticas y culturales si no tenías plata, pues, si no vivías en ciertos lugares, si no vivías en ciertos contextos de la ciudad. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? No sé si a ti te pasaba o lo llegaste a escuchar.
Pero cuando, no sé, en el 90 y tantos, 93, 94, los que vivíamos en el norte de la ciudad, decíamos, pues es que en el sur hay todo, pues, ¿no? En el sur hay salas de conciertos, hay teatros, hay universidades, hay... Y en el norte, pues, pues pura pinche unidad habitacional, ¿no? Y y pura pinche marginación y puro violencia, y en fin, creo que esa situación en específico es la que define que muchas personas en sus contextos comiencen como a reproducir actividades que en su momento pudieran parecer marginales o pudieran parecer no institucionales o distintas, pero que al final estaban pasando en el mundo y no podíamos en ese momento como excluir que eso estaba sucediendo en el mundo y que por supuesto, ya sea a través de la música, a través de las revistas, cuando nos llegó el internet se empezó a notar más y se empezaron como a reproducir más ese tipo de actividades, pero sí creo que tiene que ver con la poca accesibilidad que se tenía a ciertos, pues ciertos derechos tal vez, o ciertas. A oferta cultural y derechos. No, yo creo que no es tal vez, Vic. Creo que son derechos, pues, porque Sí, sí, la democracia no solamente es ir a votar, sino tener acceso a la cultura, digamos, ¿no? exacto. Y bueno, este es un problema mucho más amplio, hay un contexto más amplio, pues, porque efectivamente tiene que ver también muchísimo la música como expresión cultural. Sí, En este entorno, pues, tiene también sí, mucho que ver el asunto de la globalización que mencionabas, la sí, propia politización, estos regionalismos que existen en el caso de la Ciudad de México, pues sí, efectivamente, en el norte están las zonas habitacionales, pero también están las fábricas. Es decir, el sí, propio sistema capitalista, por llamarlo de alguna forma, pues, sin parecer acá radical, pero el propio sistema capitalista, pues hace que se reproduzcan los hijos de los obreros en las zonas de los obreros, que es sí, los municipios conurbados, y los hijos de los intelectuales, los hijos de la aristocracia, están en el sur y ahí se reproducen, ¿no? En sí, el sentido amplio de la palabra se reproduce la cultura aristócrata y acá la cultura, también en el estricto sentido de la palabra, proletaria, ¿no? Donde habría que salir de ese submundo para poder entrar al mundo que estaba también ofreciendo Salinas de Gortari, que es más o menos el contexto que tú estás mencionando, el contexto del primer mundo, el contexto de un México moderno. Pues ¿cuál sí. moderno si estamos con calles sin pavimentar? ¿Cuál moderno si no tenemos una biblioteca? ¿Cuál moderno si no tenemos acceso a música? ¿No? No hay una tocada, no hay un concierto Ujú, decente, ujú, ¿no? ujú. Víctor, ¿de qué forma sirve, para no me quedarnos acá en la reflexión esta, me parece que esta reflexión da para más y la gente que nos escucha y nos ve, pues puede hacer preguntas y puede hacer sus propias investigaciones y buscarte, etcétera, para poder aclarar ciertas cosas que tenga. Pero, ¿de qué manera esto sirve o cuál es la relación que hay en lo que tú haces, este análisis de la cultura urbana en la prevención del delito, Vic? Que ya estaba por ahí mencionado, entre Sí, renglones. sí, ahí me parece que es, o sea, yo un poco lo que he hecho es como, es un recurso que ha servido como para trabajar específicamente con poblaciones que están en contextos de, pues, desfavorables o violentos y que si bien las actividades vinculadas a la cultura urbana te permiten hacerte visible y te permiten a veces salirte del barrio, es muy posible que empieces a conocer otros referentes distintos a lo que se lleva en tu barrio, si tu barrio es violento, si en tu barrio hay narcotráfico, si en tu barrio hay... Pero un poco como que la propuesta y la intención metodológica del trabajo que yo he hecho es cómo regresas a tu barrio
porque al final vas a regresar a tu barrio. O sea, tampoco es que te salgas y te vayas a vivir a otro lugar. Sales y regresas. ¿Cómo, si hay, cómo se le puede dar el giro a formar a estas personas que salen y entran del barrio con este tipo de actividades, a que regresen a hacer algo en su contexto y en su barrio? Porque al final son personas reconocidas, al final son personas visibles. El rapero, el que hace break, el grafitero, hasta al final la gente sabe que esas personas, para bien o para mal, si les parece bien lo que hacen o no les parece bien, pero es una persona visible, esos mismos jóvenes, si los capacitas en temas de habilidades para la vida, si los capacitas en temas de que ellos encuentren como la posibilidad de que lo que saben lo compartan en el barrio, si les instalas una herramienta de la mirada comunitaria, del diálogo para la paz, ¿sí me explico? Ese tipo de aprendizajes que al final, pues tampoco es que te llegue al barrio, pues, ¿no? O sea, a mi barrio, ¿qué iba a llegar eso, güey, no? O sea, a mi barrio, ¿qué iba a llegar a la resolución pacífica de conflictos? Ayer te avientas un tiro, güey. Ayer te avientas un tiro y a ver cómo le haces, güey, ¿no? Era pues quien se lograra levantar de la madriza que te daban, cabrón, ¿no? O sea, no había, Quien traga más saliva, digo, ¿cómo es? Que yo parezco Chavo del chifla Ocho, quien, cabrón. Quien, quien tiene más chifla quien traga más traga más saliva, ¿no? pozole, ¿no? Ajá, Y es efectivamente, pues, la ley de la selva, cabrón, ¿no? El más fuerte así, sobrevive, ¿no? Y el otro así. siempre va a estar abajo, pues. Me da risa, pues, esto. ¿Quién carajos va a hablar de resolución de conflictos en donde están las cosas? Bueno, de entrada, ¿quién va a pensar en eso, Vic? Que en algo como la resolución de conflictos, cuando estás oyendo los chanclazos y los sollazos y los cinturonazos en tu propia casa, al lado, en la calle, sales y te mientan la madre porque sí, cabrón, nada más, ¿no? O Sí, eres chava sí, y te agarran la nalga, ¿no? O te gritan mamacita. ¿Cómo carajos voy a pensar, ay, sí, resolución de conflictos, brothers? ¿No? No, cabrón, no. Pues no, para nada. le agarran la nalga y vas y chingas a tu madre, cabrón, ¿no? Y agarran la Sí, nalga a tu sí, mamá, güey. Entonces, sí. ya hasta me enojé, cabrón, ¿no? A ver, pónganme. Ah, este, pero, o sea, es como reproducir, ¿no? Ser un reproductor, digamos, del esquema. sí. ¿Y cómo Y, es que y se la crea la idea, necesidad en el barrio, Víctor? Porque a lo mejor la gente dice, no, pues a mí ahorita no necesito esto, no lo ocupo, cabrón. Yo lo que ocupo es pues, saber karate, cabrón, saber box o tener un pinche cuchillo, ¿no? ¿Cómo se crea la sí, necesidad en el barrio, Vic? o sea, yo lo que he hecho es cómo hacemos para encontrar otro tipo de referentes culturales, sociales, a como dé lugar, pues, ¿no? Creo que, creo que lo que se reproduce en los contextos de los barrios y las comunidades con altos niveles de violencia en este país tiene que ver una gran parte, pues sí, hay muchas, o sea, la teoría dice, hay factores de riesgo y hay factores de protección. Y la gente toma decisiones para involucrarse en actividades ilícitas y no ilícitas. Chido. Pero hay algo bien, bien esencial. Si tienes la posibilidad de tener otro tipo de referentes, quizás tu decisión puede ser otra. Es decir, que encuentres una alternativa distinta a eso que tú aprendiste durante toda la vida, ¿no? O sea, si aprendiste a aventarte putazos, puedes encontrar una posibilidad. A lo mejor ya no sé si con de ti, güey, que tienes 40 años, güey, ¿no? Sino tus hijos pueden vivir distinto, tus sobrinos pueden vivir distinto. Y les enseñas y les dices, güey, hay otra posibilidad, pues, otra posibilidad de vincularte, otra posibilidad de relacionarte, otra posibilidad de, y el graffiti, o el break, o el
pues al final se convierte en una posibilidad de herramienta como para trabajar con ellos, como para que se desarrollen en sus actividades, como, o sea, porque son, pues están en su contexto, pues, ¿no? Estar Hasta así, el cabrón. reggaetón, güey. Estar así. Exacto, Entonces lo que hace exacto, es abrirlo y decir, su madre, acierto, ¿no? exacto. Y entonces, o sea, lo que yo no he logrado, lo que no he logrado, y pues por diferentes razones de presupuesto, estructurales y bla, 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 es que sacar a esta banda, sacar a los grupos con los de jóvenes con los que se trabaja, a visitar museos, güey, ¿no? A conocer otros grupos otros grupos de personas en la ciudad que te hablen otro tipo de lenguajes, que te hablen otro tipo de formas de pensar, ¿no? O sea, creo que es bien importante como construir nuevos referentes o otro tipo de referentes. Porque si sigues en lo mismo, es decir, a ver, el tema, por ejemplo, de la reinserción social. Un joven es privado de su libertad, le enseñan diferentes actividades, le enseñan un oficio, cumple su medida de 7 meses, 8 meses, un año, y cuando sale, regresa al mismo lugar, güey, donde fue empujado a cometer una situación de delito. Y digo, fue empujado pues porque hay condicionantes. Y él tomó la decisión de involucrarse en esa decisión que lo llevó a que lo privaran de su libertad. Entonces, cuando regresa a ese mismo lugar, ¿qué va a pasar, güey? O sea, hay gente que es muy posible que no reincida, pero si la ve cabrona y además como está difícil encontrar una chamba y además ya tienen hijos y está tentado, va a regresar. Es muy posible que regrese. Entonces, si no se construyen referentes distintos a los lugares donde va a regresar, lo que es muy posible que pase pronto es que vuelva a reincidir. Y así cualquier persona, güey, ¿no? Cualquier persona que viva a putazos en el barrio, que sepa que así se gana la vida, que sepa que transear o vender perico o te puede llevar como esta posibilidad, pues lo va a hacer, cabrón, ¿no? Evidentemente, es muy difícil como otro tipo de referentes cuando de manera estructural no tenemos realmente herramientas que sí los lleven a otro lugar, que sí los lleven a decirles, chavos, ¿qué creen? Con esto vamos a encontrar chamba. Pues sí, evidentemente eso no va a pasar porque pues yo no lo puedo proveer, cabrón, ¿no? ¿Sabes? Sí, Y eso es sí. lo pinche frustrante cuando haces un proyecto. O sea, no puedes proveer muchas cosas. Lo que sí es cierto es que las políticas públicas en este país de prevención son así de cortas, o sea, han sido así de cortitas. Y entre más van pasando los años, se acorta mucho la posibilidad de que los programas tengan realmente impacto. Y actualmente la prevención está así, güey. O sea, no hay programas de prevención en la política pública de este país, cabrón. La prevención en la política pública en este momento, quién sabe dónde se fue. Quién sabe qué le pasó. Y digo, y entonces todo el trabajo, las herramientas, los diagnósticos, todo el conocimiento que se construyó, ¿dónde chingados está, pues, no? Y, pues, evidentemente, eso no tiene que ver con la prevención, güey, ¿no? Tiene que ver con otro tipo de estructuras. Pero si regresamos, si le preguntamos a las diferentes organizaciones que han estado trabajando prevención o a las personas que han hecho trabajos de prevención, yo creo que sí pueden decir, no, pues el Pedrito al Chile sí dejó del secuestro o no se involucró en el secuestro y está ahora haciendo otra cosa, ¿no? No sé qué, güey, pero a lo mejor otra cosa. Si eso se logra, sí tiene efecto. Y yo creo que me parece que historias así, Said, hay un chingo. Pero evidentemente tendría que cambiar toda la estructura para que eso suceda. Lo que sí creo es, las culturas urbanas te sirven para cambiar referentes y para construir otra forma de entender el entorno, de entender tus relaciones, de entender que lo que haces puede tener un impacto positivo
para ti, para tu jefa, para tu primo, para tu valedor. Eso es lo que sí creo. Más allá, y eso, más allá del romanticismo, ¿no? O sea, No, no, lo no, que no, no. y lo que no ha pasado, Me parece que efectivamente tiene que ver con que esto me gustó, pues, ¿no? Y lo subrayo. En el sentido, la gente puede decir, ay, que suena ahí. No, cabrón, que mi jefa esté orgullosa de que yo hago un buen graffiti, eso. ¿no? Eso está bien cabrón. Que Eso mi está jefa bien cabrón. diga, mira, ese lo hizo este cabrón. Eso está bien Ese cabrón. compa es mi primo, ese compa es mi carnal, ¿no? Ese compa es mi Sí, hijo. sí. Y yo conozco un chingo de banda que con el graffiti, que con el rap, que con el... Sus jefas están ahí, cabrón, ¿no? Su familia está ahí. Y digo, a huevo, eso está bien chingón. Porque eso te da muchas posibilidades para encontrar y para sentirte orgulloso de lo que estás haciendo y que además, pues tu jefa, tu novia, tu amigo, no sé, lo que sea, pues, ¿no? Quien sea, pero alguien que quieres, que estimas, que forma parte de tu círculo, te apoye, pues, y que esté ahí presente. Y como dices, pues te conviertes en un referente, porque no necesariamente a lo mejor Eso, el vecino dice, pues yo quiero ser como este carnalito que hace buen rap, ¿no? Oye, exacto. Víctor, ¿qué te parece si le dejamos por aquí en esta cápsula? Va, Dejamos abierto el rollo y nos vamos a otra cápsula a hablar de otra manifestación que tiene que ver con el graffiti. Es decir, me parece que cerramos ahí con el graffiti ya está. en la próxima cápsula. Retomamos lo de esta, pero vamos a dejarle por aquí, Vic. Esto fue la Va, bitácora antropológica número 10, la primera parte. Regresamos con la segunda parte con el buen Víctor para hablar del graffiti. Vale. vas.